Bien, bien, después de tener un pequeño hiatus no solicitado, vengo a traer lo que muchos de ustedes han esperado por al menos un año si no estoy mal. Honestamente, no tengo muchas explicaciones que dar, tal vez algunos lo hayan notado, pero había abierto otro canal cuando perdí este, así que esto está siendo más que nada un repost de algo que ya había subido. Tengo varias historias en la parrilla que tengo muchas ganas de subir, así que espero que no me hayan perdido la fe. Por mencionar algo más, también le estoy haciendo una reescritura a esta historia, así que pronto subiré los capítulos que ya están reescritos. Sin más que decirles, disfruten de esta cosa. Descargo de derechos. No soy dueño de Dark Souls ni Konosuba, todo crédito a sus respectivos creadores. Esta historia tiene el único fin de entretener. Si no es de tu agrado, te invito a buscar otro contenido que sea más afín a tus gustos. Sin mucho relleno que agregar, disfruta de la historia. Levántate. Exigió con un autoritario grito una mujer alta, que miraba hacia el suelo. Específicamente, viendo a un sujeto de armadura que se encontraba tirado. La mujer en cuestión llevaba el uniforme de los vigilantes del abismo, solo dejando su rostro al descubierto. Como el resto de no muertos, ella apenas podía presumir de alguna clase de belleza, su rostro decorado por carne podrida o directamente sin grandes partes del tejido. Contaba con un pelo de hongo más corto de lo que era usual ver, el color siendo un gris pálido, similar a la ceniza. El sujeto soltó un quejido de dolor mientras trataba de levantarse, sujetando el costado de su estómago con dolor. Como pudo, volvió a levantarse tratando débilmente de adoptar una posición de batalla, levantó su espada una vez más en dirección a la mujer, abalanzándose contra ella. El tipo dio un tajo curvo hacia la derecha que fue esquivado fácilmente por la mujer que rápidamente tomó la muñeca donde llevaba su espada, con un fuerte y sólido agarre, acortó las distancias entre ambos atrayendo al sujeto hacia ella, recibiéndolo con un sólido golpe en su yelmo, haciéndolo volver a caer. Patético. Gritó con la misma autoridad mientras veía al sujeto en el suelo retorciéndose y sujetando el yelmo. Como pudo, se sentó mientras era visto por la mujer. Eres demasiado lento, Gael, debes aumentar tu destreza y tu fuerza, si quieres seguir usando esa armadura. Dijo instruyendo al ahora bien conocido Gael. Como pudo, el latente se quitó el yelmo, mostrando su rostro con carne podrida y el par de vórtices esmeraldas que adornaban sus ojos. La mujer suspiró mientras le extendía su mano al pelinegro. Tienes un enorme potencial, Gael, pero debes aumentar tus esfuerzos si quieres ser tomado en cuenta. Dijo con un tono comprensivo mientras el mencionado miraba a otro lado. Lo sé, Chloe, es solo, Gael no supo encontrar las palabras que quería usar cuando Chloe se acercó, sujetando su hombro en señal de apoyo. De todos modos, rápidamente, la peliceniza empujó suavemente a Gael tomándolo por sorpresa, muy apenas logrando terminar de pie dentro del aparente círculo. Aún no terminamos aquí, ahora. Iremos poco a poco, indicó la mujer con autoridad renovada mientras Gael miraba al suelo decaído, sabiendo que le tocaría. Bault. Es tu turno. Gritó la mujer, haciendo que poco después llegase un hombre al lugar. Era otro no muerto, su sola cara lo revelaba, aunque tenía características más simétricas con un mentón cuadrado, y siendo aparentemente más moreno que el no muerto general. Cuando entendió a lo que quería llegar la mujer, sonrió levemente divertido. Ya veo, ¿sigues apestando para la espada? Preguntó retóricamente mientras entraba al círculo. Gael gruñó ante su burla mientras levantaba la espada torpemente, comenzando a ser observado analíticamente por Chloe. Lily se encontraba viendo el buzón desde la ventana, con la misma intranquilidad que tuvo desde el último mes. Su hijo mayor Gael seguía sin mostrar ningún tipo de señal. Él había prometido escribirles tan pronto llegase a Lothric. ¿Algo habría pasado? No, debía mantenerse fuerte, quizás, simplemente se hayan retrasado, o su hijo se le haya olvidado. No, eso tampoco era posible. Gael no era el del tipo de personas que simplemente olvidarían algo tan importante como reportar que todo había salido bien, que se encontraba bien. Todo esto la tenía demasiado alterada. Miró hacia el otro lado, encontrándose con sus dos hijos más jóvenes, Rachel y Thomas, quienes se veían algo decaídos, solo estaban ahí, sentados en el pasto, viendo el mismo buzón vacío del último mes. Era bastante desgarrador para Lily esta situación, no solo su hijo mayor estaba preocupantemente incomunicado, sus hijos menores también eran apenas una sombra de lo que eran. Eran un duro rebotoso, animado y muy travieso, pero desde que Gael se fue, simplemente todo eso se esfumó.
Aún recordaba la primera semana. Fue una semana rutinaria, debía mantener sus deberes en el hogar, así como sus ocupaciones en la granja que la mantenía a ella y a su familia. Su marido había vendido bastante bien la última cosecha, y estaban en temporada para volver a plantar sus cosechas, por lo que se ocupó de ello con sus hijos, como lo habían hecho desde que comenzaron a vivir en ese lugar. Su sorpresa fue cuando el domingo no llegó nada al buzón. Lo normal era entregar la correspondencia en aquel día. Pensó en preguntar otro día a algún vecino cercano al respecto, quizás haya sido un retraso. No lo sabía. En adelante fue más de lo mismo, no hubo noticias de Gael la semana siguiente, ni la siguiente. Supo que había algo mal desde la tercera semana sin noticias, provocando un enorme mal presentimiento dentro de ella. Su esposo se encontraba actualmente en el pueblo comprando víveres para su hogar. Podrán ser granjeros, pero aún requerían ciertas cosas que ellos mismos no podían abastecerse. Miró con la cabeza baja una vez más al buzón, en su conjunto, a ambos lados de la planicie repleta de vida. Esta vez, fue diferente. Vio a una figura caminando por el camino de tierra, era el mensajero. Al instante sintió una ola de alivio inundar su pecho, finalmente había llegado correspondencia. Notó a sus hijos ver la misma figura, inmediatamente saltando del suelo y corriendo hacia el buzón. ¡Mamá! ¡Mamá! Un conjunto de gritos infantiles llamaron a la mujer mayor, que aunque los había escuchado, ya sabía qué era, por lo que apresuró a salir de su hogar, recibiendo al mensajero. El mensajero se mantuvo estoico, casi sombrío en todo momento mientras se acercaba a la residencia, ignorando por completo al dúo de niños que saltaban alegres viéndolo. Lily se apresuró al hombre, quien cambió su atención hacia la mujer. Tengo una carta desde el Instituto de Lothric de Defensa Civil. Para la residencia Wireford sacó una carta con un sello que comprobaba que estaba siendo enviada por la institución en sí. Al momento en el que Lily recibió aquella carta, lo sintió, un mal presentimiento, un gran y pesado mal presentimiento. Algo estaba mal. El remitente no era Gael. ¿Era la escuela directamente? Sus hijos la miraban entusiasmados mientras brincaban, impacientes por ver el contenido de la carta. Mamá. Vamos, ábrela, seguramente es de Gael. Suplicaba Rachel mientras tomaba el lado izquierdo del vestido de su madre y lo jalaba un poco. Sí, vamos, apoyó Thomas viendo suplicante a su madre, jalando el otro lado del vestido con ansias. Lily miró la carta una vez más. Ese sentimiento, simplemente era demasiado fuerte. No estaba seguro si debía leer la carta, por lo que había atinado a excusarse. No podemos leerla si no está su padre con nosotros, dijo tratando de mantener una sonrisa tranquilizadora, mientras ambos de sus hijos solo comenzaron a jalar su vestido aún más rápido. Pero reprochó Rachel, quien trataba de persuadir a su madre con ojitos de cachorro. Ya lo dije y lo voy a mantener. Elevó un poco su voz su madre, recibiendo un leve escalofrío de ambos niños, que al ver la suave llamada de atención decidieron hacerle caso, dejando su falda y alejándose para entrar a su hogar. Lily los vio satisfecha, mientras cruzaban la puerta principal. Le dio un último vistazo a la carta. Era extraña la sensación de que pesaba más de lo que debería. Seguramente solo sería su imaginación. Guardó la carta en su delantal, siguiendo a sus hijos dentro de su hogar. Seguramente su marido no tardaría mucho en llegar. Entonces, ¿tengo afinidad eléctrica?, preguntó Gael con su yelmo colocado mientras era visto por un hombre con el conjunto de hechicero con poco interés. Sí, bueno, sí, quiero decir, puedes hacer algo, dijo con cierto tono despectivo que Gael pudo notar, aunque se abstuvo de comentar. Para los estándares de un simple soldado raso, eso es bueno, chico, más de lo que crees, comentó el hombre mientras sacaba algo de debajo de su túnica. ¿Qué se supone que soy capaz de hacer en todo caso?, preguntó poco esperanzado. Hacía poco que en sus entrenamientos hubo algo que llamó la atención de los magos de la Legión, bueno, al menos que llamó la atención de Richard. Gael se encontraba nuevamente dentro de un círculo, sujetando una espada corta con un agarre más correcto, teniendo delante a otra persona con la misma espada que él portaba. Gael corrió hacia adelante con la espada lista. Su contrincante veía venir este movimiento, por lo que cubrió el ataque de Gael con su propia espada. Trató de golpear a Gael aprovechando el pequeño descuido que había tenido después de que bloquease su ataque. Pero Gael no permitió ser dañado cuando volvió a golpear a su contrincante, logrando su cometido provocándole daño y evitando recibir cualquier tipo de ataque.
Rápidamente, volvió a dar un tajo bajo con su espada, haciendo retroceder a su oponente. Iba a continuar con su combo de golpes, pero le fue imposibilitado cuando su oponente usó el mango de su espada para golpear a Gael en el estómago aprovechando el ángulo bajo en el que estaba. Al instante Gael sintió como el aire completo se escapaba de sus pulmones, no pudo recomponerse cuando su oponente se reincorporó comenzando a castigar a Gael con una serie de golpes y cortes. La tortura solo terminó cuando una voz femenina e imponente dio la indicación. El encuentro terminó. Exclamó con fuerza Zoe mientras entraba al círculo. El no muerto Random asintió entendiendo el mensaje, dando una leve reverencia a Gael y retirándose. Por su lado, Gael seguía en el piso apenas logrando reincorporarse viendo a la nada. «Recuerda Gael, ya no estás vivo, no respiras», dijo la mujer como si fuese algo obvio mientras que Gael se daba cuenta de a qué se refería. Era estúpido, los pulmones de Gael han estado vacíos desde hace algún tiempo. Aquel sentimiento solo había sido generado por la mente de Gael. El no muerto miró a otro lado gruñendo molesto, miró a la dirección de la mujer quien le ofrecía la mano para ponerse de pie, aceptando gustoso. En algún tiempo desaparecerá, no te preocupes, tranquilizó mientras era vista por Gael algo acomplejado. ¿Cómo era algo bueno perder los pocos reflejos humanos que le quedaban? Bueno, ¿qué más daba? No te desanimes, estás mejorando bastante rápido, animó a Gael, quien simplemente dejó caer sus hombros cansado. No lo sé, en serio tengo potencial para esto. Quiero decir, siento que soy terrible. Gael estaba cabizbajo viendo al suelo mientras una mano reconfortante se puso a su lado. Nadie nace siendo perfecto, Gael, estoy segura que lo conseguirás si sigues así, sonrió confortando a Gael que simplemente dejó escapar un suspiro de aceptación. Pero la atención de ambos cambió cuando escucharon pisadas dirigidas hacia ellos. Buen espectáculo ahí, buen no muerto. Mi parte favorita fue cuando ese sujeto te destruyó en el suelo. Un hombre con túnicas de mago se acercaba, con un tono claramente burlesco y denigrativo. Al procesar las palabras, la peliceniza se volteó molesta para ver al recién llegado, quien al momento de notar a la molesta mujer simplemente alzó sus manos en defensa. Vamos, sabes que lo destruyeron ahí, se excusó, mientras se acercaba más y más al duro. Desde que llegó, Gael se había mantenido neutro, a pesar de las burlas, realmente poco le importaban, aunque no negaría que se sentía disconforme con esos comentarios. Zoe soltó un suspiro de derrota mientras se cruzaba de manos viendo al hombre. ¿Qué quieres?, preguntó toscamente y con autoridad mientras el hombre la veía indiferente. Tú, dijo señalando a Gael, quien al momento se puso recto viendo al hombre. Durante tu patética demostración sentiste algo extraño, dijo acercándose a Gael, analizándolo de arriba a abajo. ¿A qué se refería este sujeto? El combate había sido normal, al menos no había sentido nada durante el encuentro. Algo tensó, Gael negó con la cabeza, siendo visto curioso por el hombre, que rápidamente intercambió miradas con Chloe. ¿Viste algo raro, Richard? La mujer tenía su ceja levantada mientras recibía un asentimiento por parte del hombre que se limitó a tomar las manos de Gael sin permiso, viendo sus palmas. Cabe decir que Gael estaba completamente estático. Pude sentir algo de magia, una cantidad anormal para un soldado raso, dijo mientras era visto con renovada curiosidad por ambos individuos. Gael, ¿no habías mencionado que tus estadísticas favorecían el combate directo?, preguntaba confundida Zoe mientras Gael reaccionaba. Eso pienso, digo, tengo una fuerza de 23 y destreza 19, ambos miraban a Gael curiosos, esperando más información. Bueno, tengo aprendizaje 26 y inteligencia 30, dijo algo dubitativo, mientras era visto con sorpresa por ambos. Vaya, sabía que eras listo, pero tienes un número más óptimo para ser un hechicero, dijo Chloe con un tono que Gael no pudo identificar. ¿En serio quieres ser un soldado raso? Quiero decir, con esas estadísticas puedes entrar como aprendiz fácilmente, decía el hombre mientras era visto con un ceño confuso de Gael. Bueno, realmente, no siento que sea lo mismo, ¿sabes?, dijo rascándose la nuca mientras era visto con decepción con el hombre. ¿Estás seguro? Quiero decir, tienes un futuro más brillante como un mago que como simple caballero, incluso si asciendes de soldado raso, dijo bastante aturdido por la respuesta negativa de Gael, solo llevándose otra sorpresa cuando Gael volvió a negar con la cabeza. ¡Qué desperdicio!, dijo secamente mientras miraba a Gael, quien no se sintió afectado por ello mientras miraba a Zoe suspirar de alivio por algún motivo.
De todos modos, pásate por mi estación cuando tengas un momento, quizás te sirva algún consejo del manejo de la magia, dijo el hombre, soltando las manos de Gael, alejándose un poco de ambos individuos. Lo pensaré, dijo Gael manteniéndose serio mientras cerraba y abrió su puño, sintiendo de nuevo su mano. El sol apenas se estaba ocultando cuando Lily, con la carta en sus manos, logró notar la figura de su esposo entrar la cerca que dividía su patio. Se mentalizó para la charla que iba a tener en aquel momento, aún no había abierto la carta, pero aún tenía un mal presentimiento muy fuerte. No pasaron más de 5 minutos antes de que el hombre de barba entrase por la puerta principal, dejando un sombrero de paja en lo que sería un perchero, rápidamente notando a su esposa parada al frente suyo, con algo entre las manos. «Querida», preguntó curioso caminando hacia ella, pero Lily apenas reaccionó antes de que su esposo se pusiera frente a ella. ¿Es eso una carta? Gael finalmente nos escribió. Dijo emocionado el hombre, pero al escuchar aquel nombre, Lily apretó la carta ansiosa, cosa que fue rápidamente notada por su esposo, acercándose a reconfortarla. ¿Qué pasa, querida? ¿Es algo malo?, preguntó ahora preocupado. Lily negó con su cabeza, confundiendo a su esposo. ¿Entonces? ¿Qué te tiene así?, preguntó realmente confundido, a lo que su esposa simplemente le mostró la carta. Era la misma carta que había recibido aquel día, del Instituto de Lothric de Defensa Civil. El hombre rápidamente intuyó a lo que se refería su esposa. El remitente, razonó al instante, tomando la carta. Al momento de sostenerla, un extraño peso apareció en la misma, era tan pesada antes. Sin importarle más, abrió el sobre, sacando el verdadero contenido. Mediante la presente carta, el Instituto de Defensa Civil de Lothric le informa a la familia Wireford de la desafortunada muerte del exalumno Gael Wireford. No se sabe exactamente la causa de la misma, dado a que la carreta fue atacada por fuerzas desconocidas. A pesar de ser un comunicado breve, queremos darle el pésame a su familia por esta desafortunada pérdida. Se teme que el exalumno Gael Wireford haya tenido el desafortunado destino de convertirse en un no muerto. Recomendamos tener discreción dado al peligro que ahora representa Gael Wireford. Firmado. Instituto de Defensa Civil de Lothric. Terminaba de leer el padre, mientras procesaba cada una de las palabras escritas. Lo leía, de pies a cabeza, una y otra vez. Pero por más que sus deseos fueran que la carta cambie mágicamente, mantenía el mismo mensaje desgarrador. Gael, apenas pudo pronunciar el padre, antes de comenzar a soltar lágrimas. Al notar la reacción, Lily sintió un enorme hueco en su estómago, con el profundo miedo de lo que pueda contener esa carta. Iba a tomarla de las manos de su esposo, pero este rápidamente la apartó, no quería que su esposa leyera el mensaje. «Frank», preguntó ansiosa, mientras su esposo no podía encontrar palabras para explicarle a su esposa, que su hijo había fallecido. El aire de sus pulmones parecían haber salido, no podía respirar, luchaba por tomar un poco de aire, arrugando la misma carta. Gael luchaba por hablar, pero apenas podía tartamudear. Su esposa quiso acercarse a reconfortarlo, pero tan pronto estuvo lo suficientemente cerca. «Gael está muerto», dijo, con un tono apagado el hombre. En aquel mismo instante, la mujer se quedó petrificada en el lugar donde se encontraba. Miró a su esposo, casi como si no hubiera escuchado lo que dijo. «¿Qué?», preguntó incrédula, tratando de convencerse que había escuchado mal. Su marido vio rápidamente a su esposa, aun con ojos inundados en lágrimas. «Gael, él está muerto, cariño», dijo con un tono sombrío pero audible. Las mismas palabras habían salido de la boca de su marido, de alguna forma, su cerebro las quería rechazar, pero era inútil. Poco a poco, la cara de Lily comenzó a llenarse de lágrimas, comenzando a tambalearse, sus piernas se habían vuelto más débiles, sintiendo que iba a caerse en cualquier momento. Habría sido así, si su esposo no la hubiese tomado al último minuto, rodeándola en un fuerte abrazo, silenciando sus sollozos. Gael miraba curioso la estructura vieja. Era el lugar donde los magos de la Legión se juntaban para discutir sus asuntos. «Pásate por mi estación cuando tengas la oportunidad», resonaron aquellas palabras el subconsciente de Gael. Los últimos días había estado reflexionando seriamente sobre sus decisiones. Las palabras de aquel tipo, Richard, habían clavado más profundo en su cabeza. «¿En serio quieres ser un soldado raso?»,
Quiero decir, con esas estadísticas puedes entrar como aprendiz fácilmente, volvió aquel momento a su cabeza. Todo el entrenamiento que le daba Sloe lo hacía sentir insatisfecho. Sentía que por más que se esforzaba solo terminaba humillado por el resto. Miró nuevamente la estructura vieja, replanteándose una vez más lo que estaba a punto de hacer. Dejó escapar un suspiro antes de tomar valentía y entrar. Lo primero que vio fue como varios de los eruditos de la Legión caminaban de un lado a otro, con prisa. Todos usaban las indumentarias de mago. Frunció ligeramente el ceño antes de darse cuenta que no sabía dónde estaba la estación de Richard. Disculpe. No ahora, no molestes. Gael había tratado de hablar con el que más se le había acercado, recibiendo una rápida negativa, con un extra de desdén en su voz. Dejó caer sus hombros, antes de volver a considerar lo que quería hacer. El convertirse en un aprendiz, no sonaba tan mal. Por alguna razón, la primera vez que tuvo conciencia en su estado de no muerte, no pudo recordar nada de su pasado además de su nombre. Solo sabía que fue alguien cuando menos estudioso, no sabía si fue un erudito, pero sin duda fue inteligente. Era por esto que sus estadísticas parecían favorecer a la magia en vez de al combate. ¿Por qué sería que Sloe lo había reclutado como caballero en vez de mago? Bueno, era cierto que no le había comentado sus estadísticas, pero para Gael era obvio que ella parecía emocionada con entrenarlo. Gael admiraba a Sloe, de hecho ella era la razón por la que estaba ahí en primer lugar. Ella le había dado un propósito para no ahuecarse. Sloe, el rostro de la mujer apareció en su mente, recordando la primera vez que Richard le ofreció convertirse en mago. Como ella pareció titubear por considerar que él podría preferir alejarse de sus entrenamientos en pro de mejorar con la magia. Ese pensamiento lo hizo dudar. Miró de nuevo a su alrededor, viendo a todos los magos apresurados yendo de un sitio al otro. ¿Gael? Una voz masculina lo sacó de sus pensamientos, rápidamente volviendo su mirada, encontrándose con el hombre que había venido a buscar. Richard llevaba un montón de pergaminos y libros en sus brazos, mientras veía con una ceja levantada al no muerto. Gael dejó escapar un pequeño chillido mientras miraba por debajo del yelmo al hombre. ¿Reconsideraste mi oferta de volverte un aprendiz?, preguntó con un pequeño tono de burla, mientras que Gael titubeaba un poco por la pregunta. Sí, estaba ahí porque considero aceptar la propuesta, pero... El rostro de Sloe volvió a invadir su cabeza, mientras reconsideraba sus opciones. Solo quería saber si me podrías ayudar con el manejo del elemento eléctrico. La sonrisa del hombre cayó ligeramente por la decepción. Dejó escapar un suspiro antes de recobrar la compostura. Ven, acompáñame a mi estación. Indicó, mientras Gael asentía por lo dicho, siguiendo de cerca al hombre. Había pasado una semana desde que la academia le había hecho saber a los Wiredford de la desafortunada muerte de Gael. Lily no había dormido en lo absoluto en aquella semana, no pudo dejar a un lado todas sus responsabilidades, aún tenía 2 hijos pequeños que cuidar. La muerte de Gael había sido un duro golpe, pero debía ser fuerte, por sus hijos. Su esposo se mantuvo reacio en volver a ir al pueblo por un tiempo. No podía irse así nada más. Después de la noticia, su esposa será fuerte, pero eso no quería decir que la fuese a abandonar. Sus hijos pequeños no encontraban el valor para decirles la verdad, pero tampoco querían mentirles. La única respuesta que les dieron era que Gael había tenido un accidente. Buscaron más respuestas, encontrándose con apenas expresiones en blanco, tanto de su padre como de su madre. Había sido una semana. Cansada, el desgaste emocional de Lily había sido abrumador. Actualmente, se encontraba apreciando el atardecer sentada al pie de un árbol. Aquel árbol era un lindo recuerdo, aún recordaba cuando su esposo lo había plantado como nada más que un retoño, una bonita forma de expresar su amor con el crecimiento del árbol. Siempre había amado reposar en aquel árbol. Quizás fuese por la ligera brisa del pasto mojado que podía oler junto a un agradable viento. Quizás, el hecho de que tenía la vista más hermosa de todo su patio, donde veía jugar a sus hijos. O quizás por el valor sentimental mismo del árbol. Sea lo que fuere, era su lugar favorito. Mamá. Mamá. Un pequeño Gael, sentado en el regazo de su madre, miraba con estrellas en los ojos el gran árbol que se cernía encima de ellos. Sí, hijo.
Un tono dulce salió, junto con una sonrisa maternal, viendo el entusiasmo en los ojos de su hijo. ¿Qué significan esas marcas? Los inocentes ojos de Gael veían fijamente una área tallada del árbol, más en concreto, un corazón tallado con una FL en el medio. La mujer dejó escapar una risita al notar que era lo que su hijo había llamado su atención. Es algo que puso tu padre, para demostrar cuánto me quiere. Los ojos de Gael se iluminaron ante su explicación. Wow, yo también quiero mucho a mami, puedo poner lo mismo. La mujer se tapó la boca dejando escapar risitas por la petición de su hijo. La ingenuidad e inocencia del pequeño era, cuando menos, agradable. No te voy a dejar usar un cuchillo, señorito. Dijo, antes de levantarse y mirar directamente al corazón en el árbol. Su hijo se vio visiblemente decepcionado, más por el hecho de que quizás había molestado a su madre antes que el no dejarlo usar un cuchillo. La mujer dedicó una sonrisa, antes de darle un beso en la mejilla. Vamos, necesito un cuchillo para ponerte. Los ojos de Gael se volvieron a iluminar de emoción, mientras daba pequeños saltitos eufóricos. Lily veía con nostalgia el tallado en el árbol. El mismo tallado en forma de corazón con las iniciales FL, pero ahora había 3 pequeños corazones a su alrededor, con una inicial. G, R, y T. Lily no pudo evitar acariciar con ternura el corazón con la G, mientras dejaba escapar lágrimas y sollozos. El fugaz recuerdo de su hijo, había clavado increíblemente profundo en ella. Aún más, considerando lo que estuvo reprimiendo toda la semana. Se inclinó, apoyando su frente en el árbol, dejando escapar todo el dolor en sus lágrimas. Hogar, debo ir, hogar, hogar. Eran las divagaciones de un cadáver errante. Habían pasado algunos días desde que se había convertido en un no muerto, un instinto le decía que debía ir a un lugar que llamaba hogar. Algo en él le decía que debía ir ahí, con todas sus fuerzas, aunque sus pies ya esqueléticos con carne podrida, le suplicaran por desplomara. No fue hasta que una raíz expuesta se cruzó en su camino, que su mirada se encontró besando el suelo. Trató de levantarse, pero sus escuálidos brazos poco pudieron hacer para que se reincorporara nuevamente. Fue prácticamente un esfuerzo titánico el poder ponerse de pie, y aún así, no estaba cansado. Nunca había sentido fatiga, nunca se había sentido especialmente exhausto, aun a pesar de llevar varios días deambulando. Mayormente, siguiendo sus instintos y recuerdos vagos, era capaz de lograr dar con su añorado hogar. Pero, hubo algo más. Sintió un particular sentimiento de tranquilidad, se topó con una hoguera. Las brasas revitalizaron su cuerpo y le dieron energía. Sintió como todo su cuerpo volvió a un mejor estado. Miró un tronco derrumbado justo al lado, claramente tenía la intención de hacer más cómoda la estancia alrededor de la hoguera. Pero lo que le llamó la atención, fue una espada recta rota apoyada en el mismo. Un extraño sentimiento de necesidad, sintió, que debía tomarla. Acercó su mano, con un movimiento torpe la tomó, la inspeccionó unos segundos. No era ningún armero, pero, era suficiente. Sabía que no podía estar en la hoguera para siempre, solo había sido un respiro, alzó la mirada, decidido a retomar su camino. ¿Estás segura de que está bien? Quiero decir, aún tenemos reservas para unos días más. El rostro de Frank se veía complicado. Al frente tenía a su esposa, Lily, quien dejó escapar un suspiro cansado. Está bien, querido, solo necesitamos reabastecernos, no podemos depender de las reservas de emergencia. Argumento, pero aún así, no se sentía convencido. Su esposa notó esto, le dedicó una suave sonrisa antes de acercarse y darle un dulce beso en los labios. Todo estará bien, ¿sí? No es como que vayas a irte todo el día. Ante sus palabras, Frank relajó su semblante, antes de estar de acuerdo con su esposa. Bien, volveré antes del anochecer. Le devolvió la sonrisa, antes de enrollarla en un fuerte abrazo y darle un beso, un poco más extenso. Una vez se separaron, lo último que vio Lily fue cómo se perdía a la distancia al lado de la carreta llevada por su mula. Era temprano por la mañana, sus hijos seguían dormidos, y debía volver a sus responsabilidades. El día había sido cuando menos, rutinario. Ayudar a sus hijos con su educación, regar el campo. Todo había sido normal. Hasta aquella tarde.
Ella se encontraba en su cocina, preparando la cena de aquella noche, sus hijos se encontraban jugando en el patio delantero, como era usual. Tenía una vista completa de su patio delantero, donde sus hijos se encontraban persiguiéndose el uno al otro. Fue cuando un presentimiento, un fuerte sentimiento de peligro la invadió. Fue similar al sentimiento de cuando recibieron la noticia, no supo cómo, o por qué, pero sintió la necesidad de resguardarse. Levantó su mirada. En la lejanía, había lo que parecía ser un espantapájaros. Su ropa era andrajosa y sucia, prácticamente harapos que apenas serían usados como ropa. Pero eso no la inquietó. Ella había pasado gran parte de su vida en esa granja, había visto 1001 veces aquel prado. Nunca hubo un espantapájaros ahí. Sintió que su estómago se hundía, sintió la necesidad de gritar, pero no se lo permitió, necesitaba ir por sus hijos. Ella no era ajena a los no muertos y los huecos, era una maldición a aquellos desafortunados que no pudieron recibir el cálido abrazo de la muerte. Aquella figura, tenía un par de orbes esmeraldas adornando su rostro, y tenía lo que parecía ser una espada rota. Se acercaba lenta pero constantemente, y no parecía tener buenas intenciones. Abrió la ventana, rápidamente llamando la atención de los dos infantes. Entren ahora. Ambos niños se vieron confundidos ladeando la cabeza, antes de voltear su cabeza en la dirección en la que veía a su madre. Ambos pegaron un chillido adormecedor al darse cuenta de la siniestra presencia que se seguía acercando. Corrieron hasta el portón donde fueron recibidos por un abrazo fuerte de su madre, que había azotado la puerta detrás de ella. Con sus hijos en brazos, corrió a un pequeño sótano que tenían, la entrada estaba relativamente escondida, ya que era del mismo color de la madera que cubría los escalones. Era un pequeño almacén que usaban para resguardar provisiones y semillas para futuras cosechas, nada realmente especial. Cerró la puerta haciendo el menor ruido posible. Se encontró en una esquina vagamente iluminada, cubriendo las bocas de sus hijos para ocultar sus respiraciones en la medida de lo posible. El silencio solo se encargó de hacer mayor tensión, el no muerto los había visto, los había puesto en la mira, iba a ser cuestión de que tanto se empeñase en buscarlos. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando un fuerte golpe se logró escuchar del piso de arriba. La madera sucumbiendo a la fuerza bruta, crujiendo en una sinfonía estresante para la mujer. Sintió como sus palmas se humedecían, no por el sudor, sentía las lágrimas de sus hijos recorriendo su mano mientras sentía de primera mano las respiraciones alteradas. Ella no podría hacer nada, era bien sabido que un no muerto por naturaleza era al menos 10 veces más fuerte que el humano promedio. No tenía ningún arma a la mano, y aunque así fuera, los no muertos eran increíblemente duros. Los pesados pasos siguieron sonando, casi más fuertes que el palpitar de su corazón mientras le rezaba a sus dioses por misericordia. Pasaron 5 minutos tortuosos para los tres individuos. 5 minutos de silencio absoluto, sin tener la certeza de que ese monstruo siguiese en su hogar, o ya hubiese perdido el interés. Cual sea que fuese el caso, Lily no iba a salir a averiguarlo. Lo mejor sería esperar a que su esposo llegase. Quizás no fuese especialmente fuerte, pero sabía usar un hacha, podría al menos reducirlo si lo tomaba por sorpresa. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando la puerta que llevaba al sótano comenzó a ser golpeada. Sintió cómo se detuvo su corazón en aquel momento. Un terror absoluto recorrió desde la base de sus pies hasta el último mechón de su pelo. Oh, G.R.R. Escucho divagaciones del otro lado. Parecía que esa cosa podía al menos hablar aún. Intentar entablar una conversación sería inútil, pero podría al menos distraerlo lo suficiente. Liberó la mano de la boca de su hijo, tomando un puñado de semillas, lista para lanzarlas tan pronto necesitara. Los jadeos y titubeos de su hija la hicieron recordar que aún debía proteger a sus hijos. Otro duro golpe resonó en el sótano, haciendo estremecer al trío. Apretó sus dientes, mientras retrocedía aún más en la oscuridad. 2, 3 golpes más, y más fuertes que los anteriores. Sabía que en cualquier momento, la puerta cedería, no se permitió llorar, aun cuando sus ojos involuntariamente lagrimearon. Oh, fue el último balbuceo que escuchó cuando la puerta finalmente cedió. Su hija no pudo evitar soltar un audible chillido ante la sorpresa, quiso reprenderla, pero sabía que no la podía culpar. Los pasos, cada vez más pesados y dolorosos, dejaron ver poco a poco una figura.
La figura pareció inspeccionar el sótano con detenimiento, casi como si lo reconociera y estuviera reviviendo recuerdos. Lily se mantuvo escondida en las sombras, con el corazón latiendo como loco mientras apretaba su agarre en el puño de semillas que tenía. El no muerto se quedó ahí, completamente quieto, mientras que el trío asustado hacía todo lo que podía para mantenerse en silencio, jadeando y lagrimeando, pero en silencio. Fueron por lo menos 3 minutos agónicos para los aún humanos mientras se abrazaban fuertemente a la esperanza. A Lily le había parecido extrañamente familiar la ropa que usaba, pero no pudo reconocerlo fielmente al no poder ver más claramente su rostro podrido. Llevaba una espada rota, que si bien estará por la mitad, bien podría cortar la carne perfectamente. Había pensado que era su oportunidad, sea lo que estuviese haciendo ese no muerto, estaba pasmado, quizás sería una trampa, pero al menos podría abrir el espacio para que sus hijos escapen. Apretó los dientes, antes de comenzar a moverse lentamente, aún sin movimiento del no muerto. Con paso lento pero seguro, los tres caminaron hacia las escaleras, mientras que aquel extraño no muerto miraba a la nada. Lily se aseguró de inspeccionar al no muerto de arriba a abajo, logró notar la marca oscura justo detrás del cuello, la marca que tenían todos los no muertos. Una vez habían llegado a mitad de camino, la mujer mayor pudo notar algo. «Mamá, se me va a hacer tarde», un agobiado Gael miraba a su madre, quien se limitó a dedicarle un ligero ceño fruncido como pequeña advertencia. «No te vas a ir así a la academia, jovencito», reprendió la mujer, mientras tomaba un pequeño mechón de pelo de Gael, amarrándole una pequeña trenza por delante de la oreja, similar a las que ella solía usar. Gael atinó por suspirar mientras su madre terminaba la pequeña trenza. «Es algo humillante que tengas que hacer esto por mí», dijo en voz alta, mientras su madre profundizaba su ceño fruncido y hacia lo mismo del lado contrario, tomando el mechón de cabello mientras comenzaba a enredarlo. «Es una técnica que se ha heredado desde mi abuela, pueden parecer trenzas regulares, pero tienen su característica única». Lily no pudo evitar dejar salir una sonrisa ante el agradable recuerdo, mientras terminaba su trabajo. Se alejó un poco para ver mejor el aspecto de Gael, sonriendo mientras dejaba escapar una pequeña risita. Gael se rascó nuevamente la nuca mientras miraba a otro lado, su madre rápidamente se calmó mientras tranquilizaba a su hijo. «Se te ve bien, cariño, es solo que son algo largas». Gael tomó una de las trenzas, tratando de verla mientras sonreía. Notó como su madre infló su pecho con orgullo mientras miraba el triple nudo. «Quizás no sea la gran cosa, pero el triple nudo es algo que solo hemos hecho nosotros, cuando vuelvas de la academia te enseñaré a hacerlas». Gael no pudo evitar soltar una cálida sonrisa, antes de reír. «Les mandaré una carta tan pronto pueda», dijo, antes de tomar sus cosas y salir de su casa. «Gael», dijo en voz alta Lily, al ver la trenza de triple nudo colgando delante de las orejas de aquel no muerto. Al instante, aquel monstruo volteó, rugiendo de ira y abalanzándose. Quiso lanzar el puño de semillas, pero dudó, entender que a quien tenía enfrente era de hecho, su hijo, la hizo dudar. Fue su peor error. El no muerto Gael rápidamente hizo un tajo vertical contra la mujer madura, enterrando profundamente la espada rota en el hombro de la mujer. El dolor no se hizo esperar, con un aullido de sufrimiento, la mujer cayó al suelo, vio los orbes esmeraldas de aquel no muerto, viéndola directamente, una vez más, vio a su amado hijo encima de ella. Sacó la espada de su hombro, comenzando a apuñalarla repetidamente con el filo roto de la espada, la sangre ya creando un charco. Los ojos de la mujer abandonaron toda vida que haya tenido, mientras otra herida era abierta en su pecho, por su propio hijo. Gael sintió una enorme hambre, cuando del pecho de aquella mujer algo había emergido, aquello que anhelan todos los no muertos. Un pequeño cúmulo de oscuridad adornada con un contorno de luz, la humanidad. Sin dudarlo, Gael la tomó violentamente, apretándola y sintiendo como su cuerpo se revitalizaba. No era suficiente, necesitaba más, mucho, mucho más. Miró a su lado. El par de niños veían en absoluto horror el cadáver de su madre, mientras que aquel monstruo se reincorporaba, ambos dejaron escapar un chillido cuando la mirada del no muerto se dirigió hacia ellos. «¿Gael?», preguntó con horror la niña, mientras veía las trenzas que adornaban su rostro. Frank había tenido un día cuando menos tranquilo, su esposa le había insistido de que debía ir por provisiones, había estado evitando ir al pueblo una semana completa para no abandonar a su familia en el momento duro que habían pasado.
Había comprado lo que estaba seguro que faltaban. Pan, frutas, vegetales, lo rutinario. Una vez había llegado a su hogar, notó algo extraño. La puerta estaba destrozada, sintió como si un kilo de plomo hubiese caído en su estómago, pensando lo peor, corrió a su carruaje tomando un hacha que siempre llevaba por cualquier inconveniente. Corrió al interior de su morada, analizando la escena. En la cocina, había una olla encima de una hoguera, cocinando lo que parecía ser un estofado, las sillas estaban destruidas por alguna razón, sintió como su estómago se hundía cada vez más del mal presentimiento de aquel momento. Caminó con cautela hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Pensó por un momento subir antes de notar la puerta hacia el sótano destrozada, apretó con fuerza el mango del hacha, caminó hasta que le pareció escuchar el sonido de la carne siendo desgarrada. Pensó lo peor, antes de comenzar a correr escaleras abajo, encontrándose con sus peores pesadillas. Un no muerto, desgarrando con una espada lo que parecía ser un pequeño cuerpo, no parecía haber notado su presencia aún con el ruido que había hecho, pero eso fue lo que menos le importó en aquel momento. Las lágrimas invadieron su rostro cuando vio el cadáver de su esposa, aquella que había jurado amar, que había jurado proteger, solo pudo adivinar que el cuerpo sobre el que estaba aquel monstruo se trataba de alguno de sus hijos. Apretó el agarre de su hacha, así como apretó sus dientes. La ira y la rabia comenzaron a llenarlo, corrió hacia adelante, clavando el hacha fuertemente en el cráneo de aquel monstruo. Lo hizo una y otra vez, sin detenerse. Al principio pareció no afectarle, pero alrededor del quinto o sexto golpe había caído desplomado. Esto no le importó a Frank, continuó golpeando, y cuando se dio cuenta, ese monstruo se había convertido en nada más que ceniza. Cuando se dio cuenta, estaba encima de su hija, su rostro decorado de total horror y miedo, sintió un pesado mareo formarse en su estómago, amenazando de salir en forma de vómito, mientras las lágrimas comenzaban a invadir su rostro. Gael había sentido como su cuerpo se reconstruía en base a la ceniza, miró directamente a la llama danzante de la hoguera mientras recuperaba su cordura. Se sintió mal, increíblemente mal, pero no sabía el por qué. Acababa de hacer algo, pero no sabía el qué. Sintió un pequeño picor a su costado, notando las trenzas que adornaban su rostro, se sintió extrañamente mal viéndolas, casi como un amargo recordatorio sobre algo. ¿Qué tienen de interesantes esas trenzas? Una voz femenina había resonado, llamando su atención y levantando la mirada. Gael miró confundido la extraña armadura que portaba. Era obviamente una mujer, estaba sentada disfrutando el fuego, pero el yelmo había llamado su atención, era puntiagudo, casi le recordaba a un pico. Gael entrecerró los ojos mientras miraba a la mujer, era otra no muerto, el hecho de que pudiese disfrutar la hoguera fue prueba de ello. No te voy a hacer nada, no muerto. Dijo secamente mientras que Gael se limitó a dejar caer su trenza mientras miraba con atención a la mujer. Aun con su anuncio, no pudo evitar mirarla con cautela. ¿Quién eres? Preguntó, se sintió extraño al escuchar su propia voz, casi como si no fuese suya. Sloye, tú. La mujer se inclinó al decir su nombre mientras que el sujeto pareció considerarlo. Dudó un par de segundos. Gael, dijo algo extraño, se sentía extraño, ¿dónde lo había escuchado? Era casi doloroso el decirlo, incluso sintió como unas pocas lágrimas cayeron de sus ojos, sabía que ese era su nombre, de alguna forma, estaba convencido de ello, pero al mismo tiempo, se sentía tan impropio, casi ajeno a su existencia. La mujer levantó una ceja ante esto mientras miraba fijamente al sujeto. ¿Cuándo moriste? No deberías poder seguir secretando líquidos de tu cuerpo. Gael se miró las palmas de las manos ante la pregunta, eran esqueléticas, con carne podrida, pero no estaba seguro de esa respuesta. Yo, no recuerdo. La mujer vio comprensiva al no muerto, antes de levantarse y caminar hasta su lado. Escucha, hay una pequeña causa ganando algo de fuerza, ¿recuerdas dónde está Farrone? Ahí deberías encontrar más no muertos, y unirte a la legión. Explicó, mientras que Gael se limitó a asentir. Farrone, le resultaba familiar, quizás podría llegar por instintos. Notó como la mujer le ofreció la mano para ponerse de pie. Yo estaba justo de camino a Farrone, así que puedes acompañarme. El no muerto atinó por corresponder el gesto, poniéndose de pie y mirando fijamente a la mujer. Cuando Gael se dio cuenta, estaba gritando a todo pulmón despertando abruptamente en su cama.
Reconoció el lugar, estaba en su habitación de la mansión, ahí mismo se encontraba su equipo que lo veían exaltados mientras él no dejó de gritar. Su rostro estaba inundado de lágrimas mientras se miraba las palmas con asco. Oye Gael, ¿qué pasa? Darkness rápidamente se había acercado a ver el estado de su amigo, mientras lo veía llorar. Gael en su desesperación, apenas notó cómo Darkness llevaba un vestido de apariencia ostentosa, pero todo el dolor que sentía en su pecho apenas lo dejó concentrarse. Yo los, temblaba y gemía, mientras sentía como de la nada, el par de trenzas que siempre usaba ahora eran más pesadas. Yo los maté. Gritó con fuerza mientras apretaba los puños y se inclinaba dejando caer cada vez más lágrimas. Fin del capítulo.